En este ejercicio de cálculo diferencial me piden hallar la derivada de la función dada. La función dada es f de x es igual a 2 sobre x cuarta más 1 más 3 sobre x y me piden hallar la primera derivada. Para comenzar a resolver este problema tenemos que empezar por la notación, ya que la notación es importante y nos va a indicar qué operaciones tenemos que hacer. Nos piden hallar la derivada, por lo que colocamos la derivada de la función f de x es igual a la derivada de lo que vale esa función. En este caso lo que vale esa función es 2 sobre x cuarta más 1 más 3 sobre x. Y me dice, hay una fórmula que me dice que la derivada de una función que tiene términos es igual a la suma de las derivadas de cada término. En este caso, cuando distribuya la derivada entre cada término, voy a tener lo siguiente. F de x es igual a la derivada del primer término, 2x cuarta más 1, más la derivada de mi segundo término, que viene siendo 3 sobre x. Y fijémonos que los términos son del tipo fraccionarios, es decir, lo podemos interpretar como dos funciones que se están dividiendo. Nosotros tenemos en el formulario de derivadas la siguiente fórmula. La derivada con respecto a x de una función u de x que divide a una función v de x es igual a v de x por la derivada con respecto a x de la función u de x menos u de x que multiplica a la derivada con respecto a x de la función v de x. Y todo esto divide todo esto sobre v cuadrada, la función v de x al cuadrado. Y para esta división de funciones, por así decirlo, particular, que como podemos ver es una constante sobre una variable v, sobre una función u de x, tenemos que la derivada para este tipo de expresiones c sobre una función u de x, la derivada de c sobre una función u de x es igual a menos c sobre u de x cuadrada, la función u de x al cuadrado, por la derivada con respecto a x de la función u de x. Desarrollando en base a estas fórmulas nuestras derivadas de estos dos términos, procedemos de la siguiente manera. Tenemos la derivada de este término que es 2 sobre x cuarta más 1, donde u es igual a 2 y v es igual a x cuarta más 1, y me dice que la derivada de este tipo es igual a la función v que multiplica la derivada de la función u. Entonces coloco lo siguiente: igual a v, que viene siendo 4x más 1, por la derivada con respecto a x de 2, menos la función u, que viene siendo 2, una constante, que multiplica a la derivada con respecto a x de la función v, que en este caso viene siendo x cuarta más 1, sobre la función v al cuadrado, que en este caso es x cuarta más 1 al cuadrado, más la derivada de este otro término, que me dice que eso es igual a menos c es la constante, que en este caso es 3, menos 3, sobre la función u de x al cuadrado, en este caso u de x es x, u de x al cuadrado es x al cuadrado, por la derivada de la función u con respecto a x. Como u es x, la derivada de x con respecto a x es 1. Por lo tanto,
solamente indico esta parte sin necesidad de multiplicar por la unidad. Continuamos aquí. En este término, la derivada de una constante es 0 que multiplica a x cuarta más 1. Esto me va a generar 0 y solamente me queda la parte de este lado que viene siendo menos 2 que multiplica a este factor, a la derivada de este factor que viene siendo la derivada con respecto a x de x cuarta más 1. Y sucede lo mismo que al principio, la derivada se distribuye entre los términos. Y para este caso tenemos que la derivada con respecto a x de x a la cuarta corresponde a la siguiente fórmula. A la derivada con respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Y eso es igual a 4x cúbica. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, no tiene caso que lo especifique. Y colocamos aquí la derivada de este término que viene siendo 4x cúbica sobre x cuarta más 1 al cuadrado. Menos la multiplicación de estos dos términos, de estos dos signos. Más por menos me da menos 3x cuadrada. Por lo que podemos concluir en el resultado que esto es igual a menos 8x cúbica sobre x cuarta más 1 al cuadrado, todo eso al cuadrado, menos 3 sobre x al cuadrado. De forma que la función derivada, colocamos aquí nada más el resultado, como indicamos aquí, es igual a menos 8x cúbica que divide sobre x cuarta más 1 al cuadrado menos 3x al cuadrado. Y con esto finalizamos este ejercicio.